Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Hoy con un programa extraordinario también relativo al conflicto que se está dando en Medio Oriente entre Israel y Hamas, que originó confrontación con el grupo chiita pro-iraní Hezbollah y que se ha constituido en los últimos días en una mecha a punto de encender. El domingo pasado se intensificaron los ataques desde el Líbano hacia el territorio israelí. Esto dio al traste con la quema de una gran cantidad de bosques, específicamente unas 6.680 hectáreas de bosque israelí se quemaron, donde se calcula que se incendiaron unos 750.000 árboles, lo que constituye una gran extensión de bosque. Señor, el conflicto ha generado una situación en el norte que ha hecho que se desplacen desde la zona decenas de miles de personas por los ataques incesantes que se han dado desde el lado libanés hacia Israel y desde Israel hacia el lado libanés sin que se haya podido restablecer la paz. Ahora, como les dije, esto es una mecha a punto de encenderse. ¿Por qué? Porque ya desde el lado hebreo se está planteando profundizar lo que tiene que ver con la guerra. Una guerra que sería de tipo asimétrico. ¿Qué es lo que es una guerra asimétrica? Vamos a hablar en un lenguaje matemático. Cuando se habla de simetría, se está hablando de cosas que tienen iguales proporciones. Y asimétricos son cosas que tienen diferentes proporciones. Esto, en el plano específico de la guerra, se refiere a la diferencia que hay de potencia de fuego entre Israel y los chiitas que componen el grupo de Hezbollah, que son, como dije anteriormente, afiliados a Irán. ¿Qué hacen esos grupos? Que utilizan con inteligencia todos los recursos de que disponen. Hezbollah ha preparado técnicos informáticos que constituyen un ejército de hackers que han logrado penetrar los sistemas de seguridad israelíes e inhabilitar muchísimos sistemas de seguridad, valga la redundancia. Por ejemplo, los equipos que ellos tienen para interceptar y eliminar objetos voladores o baterías antiaéreas, como le llaman, ondas de David y cúpula de hierro, no pudieron hacer nada o muy poco frente a los ataques del domingo. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado la fabricación de drones, aparatitos voladores de pequeñas dimensiones con carga explosiva y con una cámara de alta resolución que permite ir viendo toda el área que van recorriendo hasta que llegan a su destino final. ¿Qué pasa? Que son tan abundantes los drones que muchos de ellos llegan a los objetivos, no lo pueden eliminar a todos. Y señores, miren lo que constituye esto. Grandes pérdidas para Israel y ventaja para el enemigo que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque un dron puede costar entre 300 y 750 dólares. Y para derribarlo tienen que utilizar misiles que cuestan miles de dólares. Lo que implica que en sentido económico esto constituye una carga para el Estado hebreo. ¿Qué han hecho también ellos? Bueno, que han desarrollado guerra en túneles porque se dan cuenta que no tienen la misma fuerza que el ejército israelí y que perderían una guerra de posiciones. ¿Qué es lo que es una guerra de posiciones? Bueno, eso se explica clarito. Usted está ubicado en un sitio, ¿verdad? Atacando a un enemigo y el enemigo lo localizó inmediatamente, lo inhabilita. Entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? Desplazarse rápidamente de un lugar a otro, contar con túneles y utilizar todos los recursos de los que disponen de la manera más eficiente posible. Cuentan también con misiles de precisión que le ha facilitado Irán. Irán ha desarrollado armas de fabricación propia porque ha tenido que desarrollar su propia tecnología que son muy eficaces y lo demostraron con los ataques que le hicieron a Estados Unidos en el territorio iraquí, donde se dijo en un momento que no había habido ningún tipo de problema y posteriormente hablaron de unos 60 soldados que sufrieron conmoción por los impactos y que algunos helicópteros sufrieron daños, que estaban en unos hangares. Al final se siguieron dando los ataques y murieron 2 soldados británicos y soldados norteamericanos también. Conocemos también lo que pasó en Jordania. Ustedes recordarán que soldados norteamericanos murieron y se le atribuye a fuerzas pro-iraníes que operan en Siria. O sea que no se han quedado atrás en lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología. No tienen armas nucleares, pero en una guerra convencional pueden hacerle frente a un enemigo que es mucho más poderoso, utilizando tácticas, que es la palabra fundamental para definir lo que tiene que ver con los movimientos que se dan. Porque se habla fundamentalmente de que son grandes estrategas. No, la estrategia sencillamente es un fin. El fin es derrotar al enemigo. La táctica son los pasos inteligentes y calculados que se dan para eliminar a ese enemigo y doblegarlo. Entonces, con todos estos elementos combinados, una gran cantidad de túneles, drones, misiles y diferentes tipos de armamento, Hezbollah puede hacerle frente a Israel. De hecho, en el año 2006 fue derrotado Israel por Hezbollah. Muchos expertos dicen que no, que Israel logró 18 años de paz, pero Hezbollah logró 18 años de preparación. ¿Y por qué yo sostengo que fue derrotado Israel por Hezbollah? Por un asunto muy concreto. Ahora, mientras se dan grandes masacres o genocidios de palestinos, en su mayoría civiles,
Los Estados Unidos se cruzan de brazos y han empezado a justificar, dicen que no es genocidio, que son cuestiones que se dan en el marco de la guerra y que son normales. En aquel momento no pasó eso. En aquel momento, cuando Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado norteamericana, empezó a cabildear en los pasillos de la ONU, pidiendo el cese al fuego, porque Israel estaba pasando una vergüenza y no querían que perdiera su imagen a nivel internacional. De hecho, hay un escrito de un autor llamado Chris Hartman que se llama Hezbollah y la guerra que perdió Israel, que narra los acontecimientos y cómo se dieron a lo largo de 34 días en una contienda que comenzó el día 12 de julio del año 2006. Chris Hartman detalla claramente ahí por qué perdió Israel. Y les acabo de citar que si ellos hubieran estado ganando la pelea, Condoleezza Rice no hace el trabajo que hizo. La infraestructura libanesa fue destruida totalmente. Incluso la guerra de Israel con Hamas deja en claro que no es cierto aquello de que Israel es el pueblo de Dios. Y lo podemos demostrar incluso con textos bíblicos, pero eso es una discusión para otro momento. ¿Por qué digo que se ha demostrado que no es el pueblo de Dios en la guerra con Hamas? Porque un puñado de militantes que están combatiendo en un área de 365 kilómetros cuadrados le han dado agua de beber a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y a la fecha, Israel dice que ha matado la mitad de los milicianos del movimiento, de gente que están peleando en un área reducida, frente a un país que tiene 9 millones de habitantes, ¿verdad? 9 millones de habitantes. Y que se está por enfrascar en una guerra con el Líbano ahora, a lo cual ellos más que le duplican la extensión territorial. Por ejemplo, si se enfrascaran en una guerra con el Líbano, los libaneses se pueden mover en un área de unos 10.400 y pico de kilómetros, mientras que Israel tiene 22.155 aproximadamente, es la cantidad. O sea que se va a enfrentar a un enemigo que tiene mucho más espacio para desplazarse y que tiene mucho más recursos que jamás, y que ya en el año 2006 doblegó al ejército israelí. Hoy, de hecho, vi información que da cuenta de que Estados Unidos y Francia aconsejan a Israel no meterse en una guerra total con el movimiento chií y Hezbollah, por los recursos de los que dispone y porque eso podría movilizar a Irán. Un elemento a tomar en cuenta es que en el año 2006 Israel bloqueó el espacio marítimo libanés, pero ahora el movimiento chiita Hezbollah tiene una retaguardia que lo defiende, y son los hutíes que están en Yemen y que a cada momento bombardean un barco, ya sea con drones, ya sea con misiles, o grupos como Qatar y Hezbollah que están ubicados en Irak y que también están respondiendo al fuego del enemigo. O sea que no le va a ser tan fácil ahora bloquear el espacio marítimo de Israel, del Líbano, perdón, y hacer las atrocidades que cometieron, sobre todo contra la infraestructura libanesa. Entonces, señores, cuando ustedes ven que Estados Unidos y Francia están abogando porque no se vayan a una guerra total con el movimiento chiita, Hezbollah, que está ubicado en el sur del Líbano, ellos saben por qué lo hacen, porque le pueden salir tornillos en el queso. Esos países que están en condiciones de desigualdad frente a otros que son potencias han logrado crear esquemas que le permiten competir con ellos, utilizando la velocidad, utilizando los recursos de terreno como los túneles, todo lo que tienen a su favor. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy concreto para que ustedes vean lo que son capaces de hacer. Esos drones, esos avioncitos pequeñitos en grandes cantidades que pueden saturar un espacio aéreo y evitar que los sistemas de defensa antiaérea no funcionen, o que no puedan ser tan efectivos. Ustedes recordarán o podrán buscar documentación por ahí, porque nada más tienen que googlear lo que pasó con la compañía petrolera Aramco, que pertenece a Arabia Saudita. En la guerra con los hutíes, que ha matado muchísima gente, ha muerto miles de personas, sobre todo de hambre, porque es un país muy pobre, Yemen. Los hutíes en un momento determinado utilizaron un enjambre de drones y reventaron esa compañía, una refinería específicamente de Aramco, una compañía petrolera saudí. Entonces, la historia se repite con Israel, utilizando recursos de manera muy mesurada, porque Hezbollah no ha utilizado todo lo que tiene. Se dice incluso que podría tener unos 150.000 misiles, disponer de unos 150.000 misiles en su arsenal y otro tipo de armamento como lanzagranadas RPG para inhabilitar los tanques de guerra, misiles de crucero que han reventado muchísimos tanques de los mercados, que son una máquina colosal que pesan hasta 60 toneladas. O sea, disponen de recursos que no igualan el poder de fuego de Israel, pero utilizándolo con inteligencia pueden hacer un gran daño. No van a un paseo los dirigentes sionistas del Estado hebreo, no van a un paseo, y parece que el buen Dios los ha abandonado en esta ocasión. Amigos y amigas, no estamos diciendo como una profecía que Hezbollah vaya a derrotar definitivamente a Israel, pero no le va a ir muy bien si se meten en una guerra con ellos, por los elementos que he citado, por los diferentes actores, la participación de los hutíes, que son parte de una retaguardia,
movimientos como Qatar y Hezbollah, que están ubicados en Irak, en fin, Siria podría intervenir en el conflicto. No creo que el gobierno libanés lo haga de manera directa, porque aquella vez se cruzó de brazos ante el temor que le tienen al Estado hebreo. Pero sí se van a dar unas condiciones que pueden provocar una catástrofe extraordinaria. De hecho, ya Israel ha perdido muchos millones de dólares porque le han estado lanzando misiles hacia sus puertos, y eso ha hecho que tengan grandes pérdidas. Los barcos no pueden llegar con la frecuencia con que llegaban, y ustedes saben que son la base del transporte comercial a nivel mundial. Por hoy hemos llenado nuestro cometido. Este es un debate que se va a mantener abierto, porque los acontecimientos pueden darse o no darse. Esto no es profecía, les decía, ¿verdad? Pero si les gustó el contenido, les invitamos a que les dé like, comente, se suscriba y comparta. Hasta la próxima.